Hola chicos, ¿cómo están? En este tutorial vamos a empezar de una manera paralela a la línea de tiempo que venimos trabajando, porque vamos a dar inicio a lo que es la literatura latinoamericana y argentina. Obviamente contextualizada dentro de la línea de tiempo, tomando en cuenta los diferentes tipos de sucesos históricos que han influido en la literatura y cómo la literatura misma ha reflejado todos los hechos que han ido aconteciendo, todos los hechos que han ido sucediendo en el transcurso del tiempo y cómo se han reflejado, cómo se han visibilizado por medio de la literatura y por medio de las obras de los distintos tipos de escritores. Ahora, es importante aclarar de que esta línea de tiempo que vamos a desarrollar de literatura latinoamericana y argentina, ¿sí?, va a llevar un condimento muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a ir construyendo de alguna manera cómo se va armando la identidad latinoamericana y particularmente la identidad argentina. Entonces, para tener una idea de cómo nuestra cultura, cómo nuestras costumbres han ido entrecruzándose y mezclándose en el transcurso del tiempo para poder lograr una identidad hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollándolo, ¿sí? Y vamos a hablar, obviamente tenemos que partir de los primeros textos sobre América Latina, ¿no? Y los textos sobre el nuevo continente tienen muchas características en común, ¿no? ¿Por qué? Porque se proponían testimoniar el encuentro con un nuevo mundo, difundir imágenes de las Indias para los lectores europeos, ¿no?, que estaban totalmente intrigados, ¿sí?, de saber cómo era, ¿sí?, y qué había, qué acontecía en este nuevo mundo en donde habían descubierto sin querer, ¿no? Porque tomemos en cuenta de que toda esta campaña, ¿sí?, realizada por Cristóbal Colón tenía el objetivo de llegar a las Indias, ¿no?, para comercializar productos, ¿sí? Pero sin darse cuenta choca con todo un continente inmenso, ¿no? Eh, También querían dejar constancia de los acontecimientos ocurridos, de todo lo que iba sucediendo y suscitando en el transcurso de lo que es la conquista y emancipación europea, ¿no? Describir también los territorios observados por primera vez, ¿sí? Porque no solo es el espacio físico, sino también toda la flora, toda la fauna, ¿sí?, que era totalmente desconocida para los europeos también, ¿no? Dar cuenta a los reyes de sus posesiones, ¿sí? En este aspecto hay que tomar muy en cuenta de que la campaña esta emancipadora de conquista de los españoles a territorio americano estaba subvencionada, ¿no? Estaba subvencionada, ¿sí?, por los reyes católicos, ¿no?, quienes, ¿sí?, hacían su aporte significativo para que Cristóbal Colón y todos los que lo siguieron, ¿sí?, realizaran sus campañas con objetivos dispares, ¿no?, con distintos tipos de objetivos, ¿no?, en donde si había algo en lo cual tenían relación era de que trataban de buscar y de sacar el mayor provecho del suelo americano, ¿no? Y por último, y no menos importante, el difundir la fe cristiana, ¿sí?, y difundir el catolicismo a diestra y siniestra, ¿no?, donde iba un conquistador, ¿sí?, iba un franciscano, donde iba un conquistador, iba un cura, iba un sacerdote, donde iba un conquistador, iba un obispo, un arzobispo, bueno, porque la idea era justamente, ¿no?, difundir no solo, ¿sí?, desde el punto de vista político, conseguí, ya habiendo sabido de que habían encontrado un continente nuevo, ¿sí?, generar colonias, ¿sí?, virreinatos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero también seguir con el segundo objetivo, igual de fundamental que el primero, que era el de difundir la fe cristiana, ¿no? Bueno, en este periodo tenemos dos tipos de texto que se encuentran, ¿no? Por un lado tenemos los diarios de navegación y por el otro lado tenemos las cartas, ¿sí?, que tanto uno como el otro iban dirigidos a los reyes de España, ¿sí?, para que exigían de alguna manera estar informados sobre la empresa que ellos estaban
patrocinando, ¿no? Querían saber cómo iban sucediendo los hechos, ¿no? De qué manera se iban suscitando, ¿sí? Los acontecimientos, ¿sí? Para saber si es que verdaderamente era rentable o no era rentable subvencionar este tipo de campaña. Además, también solicitaban las escrituras de relaciones, que eran informes con datos precisos, ¿sí? De todo lo que ocurría, de todo lo que se veía, de manera fidedigna y objetiva, sin subjetividades. También se escribían crónicas, que son historias sobre el Nuevo Mundo, como un texto histórico, ¿sí? Que narraban acontecimientos y las peripecias también que tenían los distintos tipos de conquistadores. Ahora, los autores de las crónicas tienen generalmente dos tendencias en el momento de escribir, ¿sí? Por un lado era la de exponer, ¿sí? La visión de los conquistadores, ¿sí? Es decir, cómo los conquistadores visibilizaban, cómo los conquistadores observaban, cómo ellos contaban, ¿sí? Cómo se encontraron con este nuevo mundo, ¿no? Y por el otro lado estaba, dentro de lo que son las crónicas, ¿sí? Las que muestran las perspectivas de los vencidos, no la que muestra el punto de vista de los conquistados, ¿sí? Es decir, de todo el pueblo americano, ¿no? Es decir, de qué manera, ¿sí? Ha recibido este advenimiento de conquista europea. Ahora, la primera, ¿sí? Que eran la de exponer la visión de los conquistadores, presenta generalmente a los españoles como héroes, ¿no? Como héroes portadores de la civilización y de la fe cristiana. Son los que vinieron y alumbraron, ¿no? ¿Sí? Nos sacaron de las tinieblas, ¿sí? Y nos mostraron la luz y el camino, ¿no? ¿Sí? Bueno, y por otro lado tenemos, ¿sí? El que muestra, ¿sí? Las perspectivas de los conquistados, ¿sí? En este caso está escrito por misioneros con testimonios orales de los indígenas. Tomemos en cuenta que los pueblos originarios de América todavía no manejaban, ¿sí? No conocían la lengua española, entonces por medio de misioneros oralmente iban narrando y los misioneros iban escribiendo, ¿no? Misioneros franciscanos, ¿sí? Que describían, y miren ustedes, describían con asombro, ¿sí? El dolor y el sufrimiento de las víctimas sometidas por hombres extraños y violentos, ¿sí? De esa manera, ¿no? ¿Sí? Cómo están, ¿sí? En forma en dos polos opuestos, ¿no? La visión de uno y la visión de otro, ¿no? Cómo la cuentan los conquistadores a la historia y cómo han sucedido verdaderamente los hechos desde la perspectiva de los que fueron sometidos, ¿no? Qué contradictorio, la verdad que llama muchísimo la atención. Ahora, la mayoría de los textos escritos no pueden incluirse dentro de lo que es la literatura, ¿sí? Pero paralelamente surgió, ¿sí? Surgió una épica sobre América, ¿sí? Surge una épica sobre América. Por ejemplo, La Araucana, ¿sí? De Alonso de Ercilla, ¿sí? Que documenta la lucha contra las tribus araucanas del sur de Chile con la forma literaria de la epopeya clásica renacentista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tipo de épica, Alonso de Ercilla representa dentro de la obra, incluye dentro de la obra distintos tipos de personajes y criaturas mitológicas, ¿no? Dragones, hadas, ¿sí? Totalmente con características propias de la épica, ¿no? ¿Sí? Incluye también escenas de amor, de sueños y alucinaciones generalmente mitológicas, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Ahí sí podemos hablar un poquito, o hay un vestigio del advenimiento de literatura, del género literario, mientras que los otros eran crónicas, eran cartas, ¿sí? De navegación que presentaban y que rendían cuentas de todo lo que recaudaban aquí en América. Afianzada ya, de alguna manera, ¿sí? La sociedad colonial, ¿sí? Afianzada la sociedad colonial, ¿sí? Vamos a ir describiendo más adelante, ¿sí? Cómo se va
desarrollando, ¿sí?, la sociedad ya que está constituida, ¿no?, ya que está armada, ¿sí?, ya que está presentada, ya está organizado, ¿sí?, de alguna manera, porque ya la organización es totalmente de los conquistadores, ¿no?, que vienen, se instalan, ¿sí?, preparan todo, organizan todo, ¿sí?, políticamente primero, ¿sí?, desde el punto de vista de las instituciones también. Entonces ya al tener una sociedad totalmente sumida, ¿sí?, hay que aclararlo muy bien, totalmente sumida, totalmente para ellos organizada, como ellos querían que sea, ¿sí?, de ahí podemos hablar de ahí en más de una literatura colonial. Una literatura colonial que hay que tomar en cuenta de que tiene una visión totalmente europeizante, ¿no? No es una literatura con rasgos puramente latinoamericanos, no, para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que fueron, ¿sí?, los habitantes que fueron creciendo en esta sociedad colonial, ya fueron educados, ¿sí?, ya fueron educados de una manera distinta a los anteriores. ¿Por qué? Porque fueron educados con una visión europeizante, en donde se idealizaba la literatura europea, se idealizaba los clásicos griegos, ¿sí?, se veía todos los autores especialmente del siglo de oro español, ¿sí?, Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, absolutamente todo, Francesco Petrarca, es decir, pero los españoles eran los que más pujante estaban en este tema, ¿no? Y eran los que más representativos eran, ¿no?, con respecto al tema de la literatura y la educación. Entonces, la visión que tienen estos habitantes coloniales que son nacidos acá en América es una visión totalmente europeizante. Entonces, la literatura colonial, ¿sí?, no, todavía nos va a faltar bastante para poder tener una literatura propiamente latinoamericana, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener que esperar por lo menos hasta el modernismo, ¿sí?, o hasta el realismo, o hasta el romanticismo, ¿sí? No, romanticismo no, más adelante, el romanticismo, modernismo, vamos a tener que encontrarnos recién con una literatura propiamente latinoamericana, ¿no? Mientras tanto, vamos a desarrollar este tipo de literatura, ¿no? Pero es importante marcar el puntapié inicial, mostrarle a ustedes, chicos, que antes de la literatura colonial había otro tipo de literatura, que es una literatura precolombina, ¿sí?, una literatura una literatura precolombina que la vamos a desarrollar seguramente en el siguiente tutorial. Nos estamos viendo, chicos, ¿no? Hasta luego.